La historia es conocimiento, eventos, decisiones, consecuencias, experiencias vividas por otros en tiempos pasados, hechos que luego, recabados, ordenados y narrados por escribidores, nos permiten saber lo que se vivió antes de nosotros. Los seres humanos somos una especie vivencial, o sea, para aprender debemos vivir la experiencia y pagar las consecuencias, una y otra vez. Nos cuesta aprender de las lecciones de otros. La incompetencia y la corrupción de los políticos, el escaso compromiso de las élites y la indiferencia ciudadana interactúan en un mundo en el que hoy la desinformación y la mentira dominan narrativas destructivas y ponen en peligro nuestras libertades. Esta interacción compromete nuestro presente y amenaza nuestro futuro. Por eso es importante, además de conocer la historia, aprender de sus lecciones. Para reflexionar sobre estos temas sustantivos para la vida, tengo el privilegio de presentarles a Enrique Krause, historiador, ensayista, ingeniero y empresario. Tiene un doctorado en historia, es director de la revista cultural Letras Libres, ha publicado más de 20 libros. Su obra más reciente es Espinosa, en el Parque México. Doctor Krause, bienvenido a Razón de Estado. Encantado de estar contigo y con tu público. Muchas gracias, doctor. La historia de la humanidad está marcada por ciclos, los buenos y los malos. En tu último libro, Espinosa en el Parque de México, una biografía intelectual, usas la historia y lo vivido para dar un grito de alerta sobre que si las generaciones de hoy no corregimos algunos comportamientos, los peligros serán inminentes, las amenazas extraordinarias y por eso las consecuencias devastadoras. ¿Cómo cambiamos el rumbo de nuestra historia? Bueno, yo creo que la historia ayuda a orientar el presente y el futuro. Por eso desde que la humanidad es la humanidad, los nietos hablan con los abuelos y los escuchan. Hay un viejo dicho que dice: si los viejos pudieran, si los jóvenes supieran. Yo, en este libro, hablo de mi experiencia primigenia, digamos, con mi abuelo, que era un sastre judío polaco, emigrado a México, y que me hablaba de los horrores de la vida en Europa y de las guerras en Europa durante el siglo XX. Yo creo que eso fue lo que me marcó para tratar de entender al siglo XX y orientarme en la segunda mitad del siglo XX y en el XXI para que no caigamos en los mismos errores. En ese sentido, este libro quiere ser un libro de enseñanza. Doctor Krause, precisamente hablando del siglo XX, a través de él, lo que algunos llaman la modesta democracia liberal, enfrentó y superó guerras, dictaduras y populismos de izquierda y derecha. ¿Se puede afirmar que la esencia de la democracia liberal está en lo que Espinosa habla sobre el debate racional, la comprensión entre las personas y el diálogo civilizado en un marco de respeto y libertad? A mí no me cabe duda de que ese es el único camino que nos queda a los hombres si no queremos sucumbir, morir matándonos unos por los otros. Desde las guerras ideológicas religiosas del siglo XVII, pasando por todos los siglos hasta llegar al atroz siglo XX, en donde Alemania, el país más civilizado de Occidente, sucumbió al hechizo de un hombre que provocó decenas de millones de muertos. No nos queda, y donde también en Rusia una aurora de esperanza revolucionaria terminó en una pira sangrienta. ¿Qué nos queda a los hombres más que entendernos civilizadamente a través de la razón? Spinoza en el siglo XVII era el emblema de la razón. Bueno, pues, ¿qué nos queda más que la razón y digamos, el mensaje racional, liberal de hombres como Spinoza? Si la democracia liberal es el sistema que ofrece y permite alcanzar mejores resultados que cualquier otro, ¿por qué nos cuesta tanto promoverla y defenderla? ¿Por qué el populismo engaña tan fácil? Bueno, es que la democracia y la libertad no son sexys, vamos a decirlo así. La gente joven ha pensado, y durante el siglo XX pensó mucho, en los destinos heroicos de ser guerrillero, de ser héroe,
social, de ser revolucionario, de ser como Trotsky, como Lenin, como el Che Guevara, como Castro. Pero justamente el libro, Spinoza en el Parque en México, lo que hace es recorrer esas experiencias. ¿En qué terminó todo ello? Entonces, la democracia liberal es, como dice Churchill, él es un mal sistema, pero todos los demás han resultado peores. Yo prefiero verlo como una familia, la familia humana. ¿Qué nos queda ante las diferencias? ¿Matarnos por ellas o tratar de llegar a una negociación? Desde los griegos, la democracia es la salida. Estamos hablando de 2500 años. Pero también la democracia griega se perdió. La democracia es frágil. La democracia es preciosa y preciada, pero es muy frágil. Se pierde. Entonces, bueno, hay que recobrarla y conquistarla día tras día. Sí, la democracia es frágil y también es difícil de vivirla, ¿no? Doctor, en tu libro hablas de las dictaduras latinoamericanas en los años 70. ¿Qué lecciones puede aprender América Latina de esa época? ¿Corremos peligro de regresar a los sistemas dictatoriales de ese entonces? Mira, yo me opuse como demócrata liberal a los dictadores militares de América Latina y escribí contra ellos artículos, ensayos. Al mismo tiempo, nos opusimos también a los movimientos revolucionarios y guerrilleros y a la dictadura cubana, porque no distinguíamos entre dictaduras. Dictaduras buenas, dictaduras malas, dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha. Esas dictaduras mutaron, esos sistemas mutaron en el siglo XXI en los populismos, que es de nuevo la reverencia al hombre providencial, al hombre carismático, al que concentra todo el poder. Y al mismo tiempo el monopolio de la verdad pública. La pesadilla de George Orwell en 1984 no se llevó a cabo en 1984, se está llevando a cabo en nuestro tiempo. Entonces, los aspectos más preocupantes, más terribles, más destructivos del siglo XX han mutado en el siglo XXI en los populismos de izquierdas o de derechas. Trump o Chávez, da igual, es lo mismo. Frente a esto, no tenemos otra opción más que insistir en que el diálogo, la tolerancia, la civilidad, el debate, la importancia del debate. Dos personas frente a sí, una frente a otra, debatiendo sobre sus creencias y sobre sus ideas. Doctor, entonces, ¿por qué si la historia nos lo ha demostrado docenas de veces que defender las libertades civiles y un sistema democrático con división de poderes y respeto a la ley es el mejor negocio que las familias y los ciudadanos en todos los sectores de la sociedad podemos hacer? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Bueno, porque uno de los misterios mayores del ser humano es el enamoramiento casi religioso por la figura del líder providencial. Yo creo que esa especie de tendencia mesiánica en la humanidad es tan antigua y ha ocurrido con Napoleón, ha ocurrido en el siglo XX, ha ocurrido con los líderes carismáticos a lo largo de la historia. El hombre es más propenso a creer, a utilizar sus pasiones, a dejar libres sus pasiones, sus prejuicios, sus creencias, que a reflexionar. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la realidad y sin embargo tenemos que luchar contra ese dominio de la pasión explosiva para entendernos civilizadamente. Claro, y muy bien dicho. ¿Por qué el socialismo, que es un fracaso, seduce, cautiva y atrapa a tantos intelectuales? Bueno, en el caso cubano, que es muy importante, porque la promesa de la Revolución Cubana fue tan extraordinaria, hechizó a tantas personas que simplemente nubló la realidad o la ocultó ya por 60 años, ¿no? Decía un poeta, T.S. Eliot, el ser humano tolera muy poca realidad.
¿Qué nos queda? Insistir en que la gente vea de frente el fracaso del socialismo en la Unión Soviética, en China, cuando fue socialista, porque ahora ya es un partido único capitalista, y sobre todo en Cuba, tan cercana a nosotros, en Venezuela, que lo vea. Y insistir una y otra vez a que exista, a quitarse esa venda de los ojos. Pero quiero decirte algo, la alternativa no necesariamente yo nunca he creído que es el liberalismo económico a ultranza, el neoliberalismo o el capitalismo feroz. No, yo creo que el Estado tiene una función en la educación, en la salud, en la atención de las necesidades de los más pobres. Por supuesto que sí. Pero para esto no es necesario implantar la dictadura socialista. Claro. Creo en la democracia con orientación social. El problema de que unos y otros no entiendan el proceso económico provoca consecuencias muy graves, ¿no? Los socialistas porque destruyen naciones, empezando por desmoronar su economía, y luego los populismos de derecha pues igual, ¿no? Ahuyentan la inversión y paran el proceso de desarrollo económico. ¿Por qué es tan grave que no se entienda el proceso económico? Yo quisiera pensar que hay formas para aprender el proceso económico, el sentido de la democracia, la importancia de las libertades antes de perderlo todo. Es como la libertad, que cuando se aprecia, realmente se aprecia cuando se pierde. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo apreciamos todos la libertad de movimiento durante los 18 o 15 meses de la pandemia, verdad? ¿Cómo, qué nostalgia desesperada teníamos por la libertad de movimiento? Tuvo que llegar la pandemia para que la apreciáramos. Bueno, mira, espero que no nos llegue la pandemia política global del totalitarismo para que entendamos la importancia de pensar libremente, actuar libremente y expresarnos libremente. Doctor, en los 3 minutos que nos quedan, tengo 2 temas todavía. Cuando recuerdas y compartes tu relación intelectual con Spinoza, Orwell, Dostoyevsky, Arendt, Benjamin, Berlín, Popper, Morse y otros, en sus escritos sobre la historia, la libertad es el eje transversal. Pero Orwell, ya lo mencionabas, hablando del siglo XX, nos alerta sobre el poder de la mentira en la política. ¿Por qué es tan vigente y peligroso esto en pleno siglo XXI? Es el mayor peligro. Cuando los seres humanos dejamos de creer en la verdad objetiva, cuando la verdad se vuelve lo que sentimos que es la verdad, es imposible entendernos. Si tu verdad es tu universo y mi verdad es mi universo, no nos queda más que confrontar esas verdades y termina todo en la violencia. Por eso Spinoza, en el siglo XVII, un judío excomulgado porque pensaba distinto e inventó una religión nueva, la religión de la razón, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. Por eso es el emblema en el que me formó mi abuelo y en el que yo me he formado. Invito a tus escuchas, a tus televidentes, a que se asomen al pensamiento de ese gran personaje tan discreto, tan sencillo del siglo XVII. Borges dijo algo así: las dictaduras fomentan la opresión, el servilismo, la crueldad, pero lo peor es que fomentan la idiotez. Muy brevemente, ¿es cierto? Una verdad de oro que dijo Borges, ¿no? Ese grandísimo autor de nuestra lengua y un autor universal. Es absolutamente cierto. Los hombres somos arrastrados por la pasión. Tratemos de introducir la razón. ¿Será por eso que el populismo nos acerca tanto a la dictadura? Claro, el populismo yo lo veo así, como una mutación de los totalitarismos nazifascistas y comunistas del siglo XX. Una mutación, como el virus mutante. Lo tenemos con nosotros. Estamos viviendo y amenazan nuestras libertades y nuestro sentido de la realidad, al grado de confundir la mentira con la verdad. Debemos de insistir una y otra vez, como en la novela de Orwell, en la importancia de la verdad.
4 más 4 son 8. 4 más 4 no son 37, o lo que aquel piense. Quienes hemos tenido el privilegio de tener este libro en nuestras manos pensamos que su lectura es indispensable, imprescindible. Los humanos debemos seguir evolucionando para aprender de los errores y las tragedias del pasado. Esto se puede hacer aprendiendo de la historia, como la cuenta Enrique Krause, con rigor y honestidad intelectual. Doctor Krause, querido Enrique, gracias y hasta muy pronto. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.